Buenas noches por aquí, no sé por allá, buenos días, buenas tardes, según el momento en que ustedes puedan ver este video. Bueno, quiero en este momento, pues, digamos, compartir con el pueblo de Dios, en especial con la Iglesia Bautista Jericó, la cual presido como pastor, y con todo aquel que pueda estar interesado en este tipo de enseñanza. No van a hacer nada más, no va a ser nada más este momento, sino que voy a hacer varios videos, varias enseñanzas relacionados todos con los misterios de Dios. Los misterios de Dios, voy a estar tocando, digamos, esos dos grandes misterios que Dios le permitió conocer al apóstol Pablo. Voy a estar tocando acerca de las profecías de Daniel, Apocalipsis, Zacarías, Malaquía, Ezequiel, etcétera. Voy a estar tocando también acerca de los dos pueblos, uno como protagonista principal, como lo es los judíos, y uno como protagonista secundario, como lo somos, mejor dicho, los gentiles. Voy a estar tocando también y voy a estar hablando en estos videos que voy a estar realizando. Voy a estar hablando acerca también de los últimos tiempos que yo creo que son estos tiempos. Específicamente creo que son los tiempos de dolores que habla la palabra de Dios. No creo que son juicios de Dios, sino que son tiempos de dolores. Y si en estos tiempos de dolores, como bien todos conocemos, estamos preocupados, estamos, digamos, cargados, pues imaginémonos en esos verdaderos últimos días o últimos 7 años, los cuales van a pasar la humanidad o todos aquellos que estén aquí. Como les dije, voy a estar hablando de todos estos puntos, ¿verdad? Pero hoy específicamente quiero hablarle acerca de un misterio que que Dios dio al apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Aquí en este misterio hay un protagonista, o mejor dicho, dos protagonistas, pero uno principal, como lo es el pueblo judío. En Romanos capítulo 11, ya yo oré, mi amado hermano, tranquilo, ok, quiero simplemente ser breve para que la enseñanza pueda llegar a la iglesia, sobre todo a Venezuela, que es muy difícil por lo que estamos pasando en estos momentos. ¿Verdad? Dice allí en Romanos capítulo 11, voy a permitir leérmelo porque voy a explicarlo de una vez, ¿verdad? Para que usted entienda que, escúcheme bien, qué es lo que quiero que entienda, que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Usted tiene que entender, y perdone que me extienda aquí un poquito, que Dios aún le falta terminar con el pueblo de Israel su propósito. Fíjese lo que dice Romanos, mi amada iglesia, capítulo 11. Dice aquí 11:25. ¿Verdad? Usted lo puede buscar en su casa con calma. Yo lo voy a leer y lo voy a explicar lo más brevemente que pueda. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿A quién se está refiriendo allí el apóstol Pablo? A los gentiles. Él está hablando a los gentiles, o sea, le está hablando a usted, me está hablando a mí y le está hablando a los gentiles de aquel tiempo. Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, quizás para que los gentiles no se eleven o digamos quieran ser más que el pueblo judío. Él dice así, dice, no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Dios endureció a Israel en parte, dice
esta versión, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ¿qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Fíjese allí el versículo cuando dice que Él dice en esta versión, verá, Él ha adormecido en parte al pueblo de Israel. O sea, parcialmente, no dice totalmente, no lo ha sacado del juego. Como dijera un predicador, Israel simplemente está por ahora en la banca, mientras la iglesia, que somos todos nosotros, sale en el rapto de la iglesia y entonces entra el pueblo de Israel nuevamente a formar parte del juego. Pero esto no lo voy a explicar. Quiero explicarles simplemente lo que dice aquí, ¿verdad? Entrando en la una vez que los gentiles entren a la plenitud. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Fíjese cómo está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacobo la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, fíjese, dice allí la palabra del Señor que Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y que todo Israel será salvo. Algo que tenemos que entender para nosotros poder entender lo que está pasando en estos últimos tiempos, mi amado hermano, es que el pueblo de Israel es el principal protagonista de toda esta película o de todo este final. Nosotros, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Mire, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que preocuparnos. Dios nos ha dejado, escúcheme bien, el futuro cronológico, exactamente cronológico de todo lo que está pasando en este mundo, en este libro. Dios nos ha dejado, escúcheme bien, todo escrito, todo por lo cual hoy los seres humanos están alarmados. Dios los ha dejado en este libro específicamente explicado. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que nosotros no nos alarmemos, por lo menos nosotros los estudiosos de la palabra del Señor, los que confiamos en Dios, no tenemos problema con eso, porque sabemos lo que está pasando, lo que viene, lo que vendrá, pero también lo que nos espera a nosotros como iglesia. Y por eso estamos tranquilos. Ahora bien, mis amados hermanos, fijémonos que Dios nos habla a nosotros de este misterio, como también nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53 de otro misterio. Voy a permitir buscármelo por aquí. 1 Corintios 15, 51 al 53 dice así. He aquí os digo un misterio, fíjese, otro misterio. En este misterio no me voy a extender porque lo voy a hacer luego. ¿Ok? Porque el tema principal es que usted entienda que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Pero dice aquí este otro misterio, porque todo se va de alguna u otra manera a relacionar. O sea, todo lo que vamos a hablar acerca de los misterios, de las profecías, de las 70 semanas de Daniel, de los últimos tiempos, del pueblo judío, del pueblo gentil, ¿verdad? De todo esto se va a relacionar de alguna u otra manera. Entonces, dice aquí 1 Corintios 15, 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio, dice, que no todos dormiremos. Fíjese, puede ser de que en esta generación, en este tiempo, haya esta generación, o seamos nosotros, una de las generaciones que no conozca la muerte, sino que seamos sacados de este mundo, obviamente transformados por la palabra, por Dios mismo, perdón, verá, y que no todos dormiremos, pero todos seremos que transformados, dice el versículo 51, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se escuchará la trompeta. Yo creo, ¿verdad?, que esta trompeta que vamos a escuchar todos los cristianos antes
de ser arrebatado, quizás unos segundos antes, es una trompeta de un sonido largo. Puede estar usted durmiendo, puede estar usted haciendo cualquier cosa, pero antes exactamente de ser arrebatado, usted va a escuchar quizás, estoy diciendo quizás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando iban a reunir, cuando Dios iba a llamar al pueblo para llamarlo, para darle una información, se hacía un sonido largo, ¿verdad? Por medio de no sé, yo sé que no es una trompeta, no sé cómo llamar eso, ¿verdad? Como que hacía como que... ¿verdad? Y el pueblo se reunía. Cuando eran llamados a la guerra, hacían varios sonidos. Entonces es muy posible que entonces cuando vayamos a ser llamados para ser sacados o arrebatados de este mundo, puede ser que escuchemos esa misma trompeta de un sonido largo. Ahora, fíjese lo que dice aquí. ¿Verdad? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados, dice la palabra del Señor. Fíjese, dos misterios, uno que habla específicamente del pueblo de Israel y el otro que habla de que la iglesia del Señor va a ser sacada. Va a ser sacada. ¿En qué momento? Creo yo, como investigador de la palabra del Señor, que antes de la tribulación, antes de los últimos 7 años que vamos o que va a vivir esta tierra o que van a padecer. Ahora bien, fijémonos aquí una cosa, mi amado hermano. En el libro de Zacarías también nos afirma que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Dice Zacarías 12, verá, en el versículo 10 y 11, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se lloran por los hijos unigénitos. Se afligirán como quien se aflige por su hijo primogénito cuando muere. Ahora dice el 11, dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el valle de Megido. Fijémonos de que en esta profecía que no se ha cumplido y que se cumplirá en los últimos 7 años, el pueblo de Israel se va a convertir al Señor. Yo diría que todo, o quizás la gran mayoría, ¿verdad? Y de allí, de ese pueblo que se va a convertir todos en esos últimos tiempos y que van a suceder muchas cosas que si me pongo a hablar de ellas ahorita, wow, se va a hacer muy largo, ¿verdad? Pero van a estar sucediendo muchas cosas allí donde Dios se va a manifestar sobrenaturalmente sobre el pueblo de Israel, e incluso de los 144,000 que habla el libro del Apocalipsis, está hablando de los 144,000 escogidos judíos. Son judíos escogidos por Dios que van a predicar el evangelio en todo el mundo. Escúcheme bien, de una manera sobrenatural. Dice Apocalipsis 7 que mucha gente se va a convertir, que una gran multitud se va a convertir a Cristo, va a recibir a Cristo. Por supuesto, judíos, esos 144,000, y muchos de nuestros familiares que se van a quedar y que quizás van a entender, porque nosotros tuvimos la valentía de hablarles y de predicarles acerca de lo que va a pasar, ¿ok? Como en este tiempo que yo le hablo a usted del rapto y la gente no sabe de lo que le estoy hablando. Muchos no creerán, muchos se reirán, pero cuando suceda, el familiar, el cual usted le hable de ese acontecimiento, va a entender de lo que usted le habló y va a buscar de Dios, va a recibir a Cristo. Y escúcheme bien, quizás va a seguir lo que la Biblia dice en cuanto a estos últimos tiempos, que dice muchas cosas, entre ellos no dejarse
sellar por el anticristo y muchos otros consejos que están allí acerca de esos últimos tiempos. Ahora bien, mi amado hermano, el punto a tratar aquí es que usted entienda de que Dios escogió al pueblo de Israel, Dios escogió al pueblo judío, pero el pueblo judío no, escúcheme bien, no le recibió, o sea, lo despreció, lo rechazó. Verá, bien dice el libro de Juan 1:11, dice, a los míos vine, pero los míos no me recibieron. ¿Quiénes eran esos míos? A los judíos. Verá, más a los que me recibieron, dice el versículo 12, a eso les di derecho a ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes fueron esos que sí le recibieron? Los gentiles, los griegos, los venezolanos, los estadounidenses, los guatemaltecos, los mexicanos y todas las naciones del mundo, el cual reciba, pasan a ser hijos de Dios por el hecho de haber recibido a Cristo Jesús. Ahora bien, mi amado hermano, si usted como pueblo de Dios, escúcheme bien, no ha recibido a Cristo Jesús de una manera sincera, de una manera honesta, quizás si usted ha estado jugando con Dios, quizás usted si está escuchando esta enseñanza y no se considera hijo de Dios, usted hoy toma la decisión de recibir a Cristo Jesús, usted va a ser salvo. Si usted toma esa decisión y si Dios le da esa oportunidad después del rapto y usted recibe a Cristo Jesús, usted va a ser salvo. ¿Ok? Usted tiene que entender que solamente recibiendo a Cristo Jesús en su vida y en su corazón, usted será salvo. Ahora bien, mi amado hermano, ya para finalizar, escúcheme bien, quiero de que usted entienda de que Dios nos escogió tanto a los judíos como a los gentiles para que seamos salvos. Ahora, simplemente nosotros tenemos que meternos en las escrituras, tenemos que solamente, como dice la Biblia, una vez que recibimos a Cristo, crecer en el conocimiento, escúcheme bien, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es conocer a Cristo Jesús, es conocer a Dios. Usted tiene que entender eso, mi amado hermano. Hermano, estudie la palabra de Dios, reciba a Cristo en su vida y en su corazón, hágase, escúcheme bien, un hijo de Dios verdadero, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo donde el pueblo de Dios y el que no es de Dios, todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que buscar verdaderamente de Dios, escudriñar las escrituras, buscar de Dios en oración, buscar de Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque, hermano, en cualquier momento, este mundo deja de existir, deja de ser. Busquemos de Dios, escudriñemos las escrituras, no caigamos en discusiones, no caigamos en doctrinas, no caigamos en cosas que nos dividan. Busquemos simplemente el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es, escúcheme bien, la santificación y el crecimiento en el conocimiento de su palabra. Dios me le bendiga. Espero que esta corta enseñanza le haya servido para algo o para mucho, ¿verdad? Y en los próximos días estaremos hablando no de este misterio, ¿verdad? Sino de las 70 semanas de Daniel y de todo esto, como le dije al principio, que tiene que ver con las profecías, los últimos tiempos, el pueblo gentil, el pueblo judío, y vamos a estar tratando todos estos temas que son temas que se deben tratar y estudiar en estos días porque son los días ya finales de esta tierra. Dios me le bendiga, Dios me le guarde en Cristo Jesús.